cruzándonos unos con otros, y además es bueno y es positivo que así ocurra, ¿no? Es verdad que yo tengo una experiencia de hace muchos años, sí, tanto en periodismo, en el que he sido editor gráfico del periódico y fotógrafo del periódico, en la época más bonita que ha tenido el periodismo gráfico, ¿no? Siempre hay que decir que nunca el pasado fue mejor, pero desde luego era distinto, y había una manera distinta de trabajar, ¿no? Y una manera muy diferente, donde uno se sentía realmente con la capacidad de poder contar lo que quería contar y hacerlo, ¿no? Eso hoy, por desgracia, no es de esa misma manera. No digo que sea mejor, digo que es distinto. Y entonces, pues esa experiencia sí que nos ha servido mucho y sobre todo luego en el Centro Andaluz de la Fotografía, que hemos tenido la suerte de crear un centro internacional donde no hay otro en España, porque es público, y perdón por la propaganda, pero hago una pequeñita propaganda nada más. Es un centro público dedicado a la fotografía, no existe otro. Y que encima considere que el lenguaje de la fotografía es un lenguaje universal, que no se acota, que no se parcializa, que no se localiza, que no debe ser localista, ¿no? Con lo cual, pues claro, tenemos la gran suerte de tener un centro importantísimo, que es el Centro Andaluz de la Fotografía, donde nada más que empezó con la obra de 38 fotógrafos internacionales del nivel de Cartier-Bresson, de Martin Franck, de William Klein, de Martin Parr, de Ferdinando Siana, dígame un nombre de esa época que estaba. Que estaban de Manuel Falces, de, por supuesto, Colladó, Carlos Pérez Siquier. No sé, nunca tengo una muy buena memoria, ¿eh? Realmente son muy importantes porque se les hizo un proyecto que consistía en que iban a Almería, fotografiaban Almería durante una semana, se les pagaba de la época 200.000 pesetas, se les buscaba localizaciones y nos dejaban 6 obras. Todo el mundo dejó mucho más, muchísimo más, lo dejaron todo, de hecho, todo lo que hicieron. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, Cartier-Bresson no cobró, porque dijo que él, como ya no hacía fotos, nos iba a dejar un dibujito. Y nos dejó un par de dibujos maravillosos, ¿no? Con lo cual tenemos la suerte de tener 2 dibujos también de Cartier-Bresson, que digamos que por ser específicamente diferente, tiene su valor especial allí, ¿no? Bueno, ese es el nacimiento del centro y con respecto a eso, pues eso creó una dinámica muy interesante, ¿no? Pero bueno, ya acabo con la propaganda de mi centro. Sí creo que es importante que la tengan en cuenta porque es público, es suyo, es de ustedes. Por lo tanto, tienen ustedes tanto derecho como yo a asistir allí y a verlo allí. Y es un centro realmente importante de lo que no hay otro en este país y veremos si puede perdurar. Esperemos que sí y decimos, nosotros cruzamos los dedos, tocamos por debajo de la madera, hacemos de todo con tal de que sea posible que el centro siga viva. Bueno, yo la verdad no sé realmente qué es lo que hago aquí, ¿no? Porque vamos a ver, yo soy un fotógrafo muy disperso y tengo muchos amigos fotógrafos, arquitectos. He trabajado con muchos de ellos. Y en realidad a ellos les gusta tomarse una cerveza conmigo más que las fotos que yo haga de sus obras y de sus cosas. No es precisamente lo que me caracteriza en mi relación con los arquitectos, entre ellos muchos de los que ustedes todos conocen, porque son muchos de ellos sevillanos, importantes y reconocidos. Pero realmente, vamos a ver, yo siempre he considerado que los arquitectos, una de las cosas que les interesa es que lo perfecto les da coraje porque los perfectos acaban imperfectos, ¿no? Sin embargo, los fotógrafos creemos que estamos buscando que lo imperfecto sea lo perfecto, ¿no? De alguna manera estamos siempre buscando la laguna, la esquina, lo que se rompe, lo que se desquebraja. Ahí entramos, ¿no? Como fieras. Entramos como fieras porque ahí descubrimos dónde está quizás la naturaleza profunda, intrínseca de las cosas. Y eso nos interesa mucho más a veces que lo perfecto. Lo perfecto para nosotros, en una concepción un poco así, muy especial y muy personal. Yo os voy a decir una cosa, mi discurso es enormemente personal y subjetivo, ¿eh? O sea, yo y los Fletcher no tenemos nada que ver, ¿no? O sea, digamos que tenemos una concepción muy distinta de lo que es la existencia y la vida y la fotografía. De hecho, creo que eso es, nosotros consideramos, ya os digo, que lo imperfecto es perfecto, ¿no? Pero aparte de maniqueísmo, de posicionamiento, yo creo que estamos todos en la misma noria de la vida, lo que pasa es que todos con unos puestos, con los orejones puestos, ¿no? Dándole vueltas y vueltas a lo mismo. Yo creo que en realidad los fotógrafos y los arquitectos tienen un mundo en común y somos un poco como los dientes de sierra, ¿no? Hace un siglo, tanto Stiegel como Steiner, como Steichen, como tal, estaban en una dinámica muy especial, ¿no? Bueno, yo creo que hemos vuelto, pero nunca nos llegamos a ir. Siempre estamos de ida y vuelta.
Yo creo que una cosa que tiene buena la fotografía y la arquitectura es que tiene de enorme personalidad individualista, ¿no? Que diferencia, y no hay tantas corrientes, sí que las hay, pero no hay tantas corrientes que se mantengan de la misma manera, ¿no? Cuando se llega a la pintura tiene el expresionismo, tiene el impresionismo, tiene el dadaísmo, tiene el futurismo, tiene el maquinismo, tiene Mario de Zaya, Picabia y 500 más, ¿vale? Los arquitectos no, y los fotógrafos tampoco. De hecho, uno ve la obra, por ejemplo, de Irving Penn y luego ve la obra de García Lee y dice, bueno, ¿cuántos años de diferencia hay aquí? ¿Cuál es antes o cuál después? Yo creo que de alguna manera siempre estamos yendo y viniendo. Y no hay, digamos, porque son lenguajes muy contemporáneos, muy nuevos en la manera de tratarlo. La arquitectura es de toda la vida. Sin embargo, la arquitectura contemporánea yo creo que ha cambiado mucho esos conceptos y de hecho lo único que está haciendo ahora mismo es permanentemente perpetuarse a sí misma y buscarse a sí misma, ¿no? Y yo creo que eso es lo mismo que está pasando en cierta medida con la fotografía, ¿no? Y creo que realmente no nos movemos mucho, y menos en un tiempo de crisis donde yo creo que, en fin... yo, de todas maneras, cuando he estado preparando estas charlas, me he encontrado con un montón de contradicciones de las mismas cosas que yo digo y que yo planteo. Y eso es una cosa que me suele pasar con una cierta frecuencia. Yo creo que me estoy volviendo viejo, pero me discuto a mí mismo mucho, ¿no? O sea, que llego, hago un planteamiento de una determinada manera y luego resulta que ese mismo planteamiento yo mismo lo estoy poniendo en cuestión. Y no me parece mal, pero no se lo recomiendo, porque en realidad uno lleva una cierta locura ese tema, ¿no? Por ejemplo, los temas de que si la fotografía de arquitectura debe ser blanco y negro y color, que si la fotografía... Hombre, yo creo que eso va a depender muchísimo del lenguaje, pero me he quedado muy sorprendido cuando he visto, por ejemplo, este maravilloso libro que habéis editado de la última vez, que he descubierto valores tan importantes como puede ser este señor Kindle. ¿Cómo se dice Kindle? Que yo no lo conocía, tengo que decirlo. En donde me encuentro con una obra como esta, que a mí me ha sorprendido porque es una auténtica escultura. Yo en realidad siempre he pensado que los arquitectos son escultores de la naturaleza, de la vida y de tal, y que de alguna manera está creando sobre un espacio concreto donde uno entra, sube, baja, lo estropea, lo deteriora, lo rompe y lo habita. Pero son escultores. Más que otra cosa, tienen un sentido escultórico de la existencia. A mí esto me parece realmente impresionante, esta obra, ¿no? Me parece muy curiosa y muy especial. Pero claro, esto le da otra luz y tenemos otro contexto, tenemos otra luz, tenemos otra idea, otro concepto. Digamos que yo, la verdad, que en esto de la fotografía no me siento exactamente a veces fotógrafo, sino me siento un poco como mensajero. No tengo un discurso enormemente claro y previsto, sino lo que sí tengo es esa sensación de extranjería, esa sensación de extrañeza y sobre todo de mensajería, ¿no? Uno va con unas determinadas... Yo me ha tocado hacer obras importantes en la fotografía, ¿no? Y he sido, ya les digo, he tenido muchas... Por ejemplo, en la India estuve en Chandigarh, la capital del Punjab, y me estuve haciendo a Le Corbusier, ¿no? Que ya saben ustedes que aquel sitio era maravilloso. Un día que estaba lleno de sacos terreros, íbamos Rosa Montero y yo haciendo un reportaje sobre Le Corbusier. Conocimos a un maravilloso arquitecto de Bombay que se llamaba... Entonces era Bombay cuando fuimos. Carlos Pascua, puede ser Carlos Pascua, algo parecido a esto. Bueno, era un hombre muy interesante que hacía viviendas sociales y eran geniales, eran de una calidad impresionante y muy curiosa. Y nos llevó a ver lo de Chandigarh, lógicamente, que íbamos a hacer ese reportaje en concreto. No les he podido traer las imágenes debido a que esas estaban en el periódico. Cuando las he pedido no las han encontrado, lo típico de siempre, y no he podido traer esas imágenes. De hecho, voy a traer imágenes de todos, y algunas mías, pero fundamentalmente de todos los demás fotógrafos, muchos de ellos que están en el centro y que tenemos fotografías de ellos en el centro. Pero lo que les decía es que cuando fui a la India a ver lo de Chandigarh, la capital del Punjab, y vi la obra del Corbusier, que estaban pegando tiros, Rosa Montero y yo hacíamos los despistados como si estuviéramos haciendo fotos simplemente a lo del Corbusier, pero aquello nos estaba impresionando tanto, el ambiente que había allí de guerra entre los Sikhs y los musulmanes. Pero yo de pronto vi una foto y ese déjà vu que de vez en cuando uno tiene cuando ve la fotografía, me retorné totalmente a mi infancia, ¿no? Y ese es un criterio que yo creo que siempre tenemos que deber seguir, que es hacer caso de la intuición de lo que uno tiene. Y recuerdo un niño con un aro
que iba paseando por una cuesta en donde estaba el edificio de Le Corbusier, que como saben tiene en el centro, en el Parlamento, tiene un redondel, ¿no? Allí me coincidió el redondel de la bicicleta del niño con el redondel de tal, y yo creí que había hecho la gran foto del siglo, ¿no? De hecho, era una buena foto, me hubiera gustado traérsela, pero cuando la llevé al periódico les dijeron, mira, esto no sirve, ¿no? Esto no es realmente, no. Pero nosotros lo que queríamos era Le Corbusier, le tuve que dar las fotos típicas que todo el mundo hace de las cosas y tal, lo que les gusta muchas veces a los arquitectos, ¿no? Que les dan las formas puras y tal, ¿no? Cuando a mí en realidad lo que me gustaba era la transgresión sobre la foto arquitectónica. No me interesaba la foto arquitectónica. Yo me gusta la geometría de la vida con la arquitectura. Lo que no me gusta es la geometría simplemente de la arquitectura. A mí me parece, para mí eso es un horror. Yo eso no lo llego a entender. Me parece que siempre estoy viendo la architectural digest. Y yo no me interesa ir a ver architectural digest. Yo lo que quiero ver es, en realidad, cómo la vida funciona con la arquitectura. Por eso creo que tengo una visión enormemente personal de lo que puede ser. Y, de hecho, ahora cuando les cuente el tema real de todo esto, no me estoy enrollando mucho, ¿no? ¿No? Cuando les cuente el tema real, verán ustedes por dónde tiro, que es enormemente subjetivo y enormemente fuera de cualquier tipo de objetividad sobre el tema. Perdónenme un segundo. Pero esto de venir de comer después y dar una conferencia me parece un horror. A lo que íbamos. Bueno, para no perderme mucho, lo que sí les quería decir es que eso me interesa mucho más, ¿no? Entendí lo de la escultura, la fotografía, como a los arquitectos como escultores de una materia viva que conforma el tiempo. Y poco más decirles sobre esta parte, sino decirles que, en fin, que yo creo que hay un movimiento, cada día se está notando mucho más el paso entre lo que permanece y lo que se mueve, entre Parménides y Heráclito, ese movimiento que está surgiendo permanentemente de querer hacerlo todo líquido y que de alguna manera la sociedad también se ha hecho líquida y que de alguna manera todos estamos en todo pero no estamos nunca en nada. Yo creo que estamos pasando de antes de valores permanentes, seguros, fijos, sobre lo que contábamos y que uno sabía perfectamente cuál era su finalidad en las cosas, y ahora en realidad nadie tiene muy claro, porque todo el mundo hace de todo, pero nadie tiene la profundidad de hacer nada en concreto. Esto es como esa cultura tan terrible que tenemos de lo que fluye en la televisión, ¿no? Ahí, ese concepto heraclitiano, un poco de Aldous Huxley, ¿no? Un poco de un mundo feliz, ¿no? Donde nos falta el soma, ¿no? Y donde nos van dando en la televisión todos los días una cosa que se mueve, que se fluye, pero que no te deja pensar, que no te deja pararte en la acción concreta, que no te deja determinar qué es lo que tú quieres pensar o qué es lo que quieres editar sobre eso. Entonces, yo creo que realmente eso se viene dando desde hace tiempo y está complicando mucho, a veces de manera positiva. A mí me encanta ver, por ejemplo, a Bill Viola, ¿no? Y ver el movimiento. Tal. Me parece que ese sí es un buen heraclitiano. Pero me parece terrible cuando eso se está haciendo de una manera... hombre, en la arquitectura podría ser Cirugueda, ¿no? Que Cirugueda está haciendo cosas que se monta uno en un tren y es capaz de seguir haciendo y construyendo y viviendo debajo de no sé qué, ¿no? Bien, digamos que se están perdiendo un poco las perspectivas, ¿no? Y se está siguiendo unos cánones cada día un poco más complejos, menos identitarios, y donde yo creo que estamos perdiendo un poco ese valor de lo que permanece, el valor de la esencia. Bueno, y ahora voy al tema concreto por lo que he venido, que es la ciudad como objeto fotográfico. Se los propuse y les pareció que era una idea que, en fin, que podía estar ya muy tocada, pero yo sí creo que es importante el que se pudiera ver, o por lo menos la visión que yo tengo. Yo he escrito esto: es muy compleja la relación de los fotógrafos y la ciudad y no existe una casuística que nos dé patrones de comportamiento universal. Es posible, de todas formas, establecer algún que otro parámetro común, aunque sea solo a nivel perceptivo y nunca con criterios de universalidad, que nos ayude a entender los complejos mecanismos de esta interrelación. Yo creo que cada fotógrafo contará de manera diferente esta relación y me parece mucho más esclarecedor plantearme el texto como mi relación fotográfica con las ciudades e intentar encontrar a partir de ahí los lazos comunes con otros fotógrafos. Siempre he sido consciente de que la relación con las ciudades se establecían desde la extrañeza. Desde pequeño he tenido una relación de sorpresa y perplejidad en el entorno. A los 11 años me fui a un colegio interno en otra ciudad y, salvo periodos vacacionales, no volví a mi ciudad hasta que tuve los 15 años. Todo había cambiado. El volumen, las distancias, el volumen de la ciudad, la distancia, la luz, todo era distinto y a la vez era extraño. Uno se sentía como Gulliver en Lilliput, ¿no? Había cambiado tanto la ciudad
que yo en realidad empecé a percibir que esa ciudad habían cogido, pero que tenía realmente la existencia de ciudad, que hasta ahora yo no lo había entendido. Yo no había entendido que estaba en una ciudad viviendo. Yo vivía, pero no entendía que era un contexto en el cual uno permanecía y hacía la vida. Porque me sentí de pronto como el que tiene de pronto una casita de muñeca pequeña y tiene que reconstruir. Y entonces lo que era una distancia enorme se me convirtió en un paseo. Lo que era tal, y las esquinas de una ciudad como Cádiz, que está así desde, yo creo que desde hace 500.000 años, no ha cambiado casi nada. Uno siempre siente unos signos de identidad que van permaneciendo en el tiempo, pero se han quedado más chicos. De alguna manera uno ha empezado a construirse una idea de ciudad muy distinta. Bueno, a partir de ahí la ciudad se convierte en una especie de escenario con el que se establece una relación. Pero es un escenario y desde fuera observa los elementos que la componen, las luces, las calles, las plazas. Antes no era consciente porque estabas inmerso en esa mismidad y descubres la ciudad, sus esquinas, los bancos que serán testigos de los amores, los desamores, los muros pétreos que se disuelven con las lluvias del tiempo y pasan a ser materia del recuerdo imaginado, incierto y difuso, o esa especie de déjà vu repetitivo y persistente. Pero la ciudad siempre está ahí, distante como objeto a observar, pero que forma parte de tu exclusiva intimidad. A todo esto le vas poniendo imágenes, imborrables casi todas ya para el resto de tu vida, con lo que vas tejiendo una red indeterminada, incoherente, pero que pasa a ser tu propia enciclopedia gráfica, con lo que te mueves. Has creado la ciudad imaginada. Esta ciudad, invisible para los demás, luchará ya para siempre con la ciudad real, estableciendo desacuerdos que no se resuelven nunca, ¿no? Supongo estimula el sentirse extranjero en todas las ciudades en las que uno vive a partir de entonces y a crear un cierto distanciamiento. El distanciamiento que yo creo que más de una vez has hablado esta mañana con ella, ¿no? Será distinta si tu relación es absoluta con ella o intentas hacerla visible. Tu ciudad a los demás. Yo siempre me he sentido enormemente ridículo cuando he tenido que llevar a gente a mi ciudad y explicarles la ciudad. La ciudad no se conformaba como uno la pensaba y la estudiaba, sino que se convertía de pronto ese rompimiento de un muro que a mí me encantaba y que me parecía que era el no va más, ese rompimiento del muro, cuando se lo tenías que explicar a alguien, se te venía abajo, como idea, como concepto, como tal, ¿no? Digamos que se destruye el concepto de la ciudad muchas veces cuando tú mismo la intentas explicar. ¿Qué tiene que ver todo esto con la fotografía? Hombre, desde mi particular observación y punto de vista, todo. Uno se hace fotógrafo virtual o real en el tránsito de la adolescencia. Cuando mire por el visor de una cámara, aunque sea muchos años después, tendrá latentes las imágenes que nacidas con la pérdida de la inocencia, cuando la ciudad pasó a ser ciudad imaginada, y buscará apasionadamente en esas imágenes la forma perfecta, el encuentro con la geometría de la forma, el absoluto perfecto. Y claro está, no lo logrará, pero se tocará efímeramente la perfección que alimenta un sueño sin lograrlo, pero haciéndote parásito de esa búsqueda que no te abandonará ya nunca. Todos los fotógrafos de ciudades, me atrevo a decirlo, tienen marcada esa ansiedad y nunca están de acuerdo con las fotografías realizadas, aunque hayan robado un ápice a esa ciudad imaginada. Dentro de esto está la ciudad emblemática, ¿no? Una vez perdida la inocencia, el fotógrafo se encuentra con otra ciudad y establece relaciones de amor y odio con ella, pero nunca de indiferencia. Se encuentra con muchos tipos de ciudades. Ya podemos ir poniendo, si les parece, una serie de imágenes que yo creo que pueden ir sobre la misma narración. Eso es. Esto no tiene nada que ver con lo que yo... Ah, sí. Saramún, bueno, ya luego les voy contando algunas de ellas. Lo que les decía, son ciudades maravillosas, bellísimas, postales, que resultan difíciles de fotografiar porque la retina siempre acusa un hartazgo de miradas existentes y es difícil una relación, un encuentro original con ella, porque el peso de la ciudad es tal que la calle normal no existe en la calle de tu ciudad imaginada, ni la comparación ni el recuerdo. No hay amor sino espectáculo, demasiado perfecto para hacerlo creíble fotográficamente y que no vuelva a ser de postal que te haga sentirte extranjero y turista accidental, pero que no te extrañe y que de alguna manera no te produce ninguna sorpresa. Uno queda impactado con su belleza, pero esta es susceptible con la imperfección, no la permite. El desconchado afea, la luz tiene que ser una, el amanecer o el atardecer. Las personas no forman parte del paisaje y si lo forman son puntos de geometría que el fotógrafo juega para componer simetrías, manteniendo una vez más la postal, el emblema. Yo creo que hay excepciones en las ciudades emblemáticas, porque están, por ejemplo, ciudades... Ahí está, por ejemplo, Sevilla, ¿no? Sevilla yo creo que es muy difícil de fotografiar, sinceramente, porque uno saca la Maestranza, saca la Torre del Oro, saca la Giralda, y si se sale fuera de eso ya no tiene ciudad. No la entiendes luego como ciudad y las fotos no te funcionan. Yo me acuerdo todavía que me mandaron a localizar con Alex Webb
un montón de fotos en Sevilla. Recuerdo que lo pasamos fatal porque Alex Webb me decía, bueno, ya, pero es que yo, si hago esta foto no tiene nada que ver con Sevilla. Si hago esta foto no tiene nada que ver con Sevilla. Sevilla es muy especial. Y lo tienen esas ciudades emblemáticas que se convierten en postales con tanta fuerza que te hace a ti te crea una enorme dificultad el poder contar algo de ella, ¿no? Pero, hombre, por ejemplo, hay ciudades tan emblemáticas como París, con su nueva Tebas de la pirámide esta, del Louvre, que es una ciudad que es emblemática, pero que en tanto sus postales nos han llenado las retinas desde muchos años antes de conocerla. Pero sorprende porque se deja fotografiar con sus desperfectos, creando poesía con la cámara, permitiéndote entrar en ella como en una ola donde las imágenes se van concatenando y uno empieza a ver a Cartier-Bresson, a Doisneau, a Truffaut en las calles, en los chaflanes. Uno empieza a encontrar de pronto la vida que tiene que ver con París y no hace falta que se vea la Torre Eiffel. Hay ciudades que tienen peso por sí mismas y que funcionan perfectamente con eso, ¿no? Te ayuda a querer la ciudad y te envuelve la poética de sus calles vivas, las grandilocuentes y las que tienen arcos con gatos, los olores que te hacen adorar la belleza imperfecta, acercándose, sin que te des cuenta, al instante decisivo a tu ciudad imaginada. No la alcanzas, pero tocas efímeramente lo justo para mantener la leyenda y que sigas haciendo fotos toda tu vida. Basta que no consigas nunca conseguir lo perfecto. Hay ciudades que parecen hechas para fotógrafos, como por ejemplo el caso de Nueva York. Bueno, esto es Berlín, esto es una foto mía, pero yo no sé por qué se sigue viendo aquí esto. Un segundo, ya. Bueno, luego les miro. Hay ciudades que se parecen hechas para los fotógrafos, ¿no? El trazado, por ejemplo, de Nueva York. Las calles están iluminadas de tal manera que siempre tienes una luz en un lado o en otro de la calle. No sé por qué Nueva York está tan bien pensada. Está pensada precisamente como si fuera un fotógrafo, quizás por eso, porque sea una ciudad contemporánea, ¿no? No se caen los edificios, los rascacielos no se caen, literalmente no se caen. Están bien iluminados y las anchuras de sus avenidas te permiten recrearte en ese background visual del cine al que estamos habituados, pero que, como en el caso de París, no contamina, sino que se suma a la capacidad de mirar. Shanghái es otra ciudad fotográfica salida de Blade Runner, con la diferencia de la falta de poesía de sus calles por el agobio, por la niebla provocada por la contaminación que casi no te permite mirar por la cámara sin que se condense el ocular y que te asusta la posibilidad de que el calor disuelva las lentes de fotografía que llevas, ¿no? Es una relación dura, pero atractiva, interesante y difícil. La coexistencia de nieblas y luces de neón crean una irrealidad extraña que estimula, pero que distancia y que no encuentra el eco ni el reflejo de la ciudad imaginada. La extrañeza y la sorpresa es de otra galaxia, que no es la tuya, pero que te permite encontrar una esquina desconocida en la relación con la ciudad que, a pesar de su horrible luz, de la humedad, te anima a querer repetir porque sabes que forma parte de una estética lejana, pero que llega sin saber a su destino. Si acercamos la mirada a algunas ciudades andaluzas, podría hacer una subjetivísima división entre ciudades emblemáticas y fotográficas, aunque a veces el tiempo y las vivencias las hace cambiar de la mente del fotógrafo. Está en principio, por ejemplo, lo que antes decía, de Sevilla, pero también Córdoba y Granada, ¿no? Que son ciudades espectaculares pero difíciles de fotografiar o de sentirse conforme con el objeto del deseo. La relación es diferente si se pasea por la ciudad y solo se fotografía sin la cámara, ¿no? Ciudades que se dejan acariciar por la mirada y que uno se encuentra en sus calles y sus plazas. Sin embargo, resulta, por lo menos para mí, muy difícil, complicada, cuando uno la mira a través de un visor. Las perspectivas se corrompen, las dimensiones se alteran y es permanente la sensación de postal sin tercera dimensión. Y la luz. No es posible ni deseable sacar la cámara, a no ser por exigencias del guión, de las horas del mediodía en estas ciudades. La luz es horrible, afea lo bello y desaparece la poesía, que solo es rescatable por la noche, al amanecer o al atardecer. Son ciudades, en cierto término, pasivas, en las que uno no siente no añadir nada de su paisanaje o el de los otros, ¿no? Ciudades perfectas para ser contempladas, pero no para ser interpretadas. La complicidad y el guiño es con los ciudadanos que la habitan, no con sus muros, ni con sus plazas, ni con sus paramentos, que parecen enormes escenografías, platós de cine pegados al tiempo, intemporales y un tanto majestáticos, pero esenciales. Si no se cuenta con la escenografía, se fotografía una ciudad, pero su referencia parece oculta sin la identidad del lugar y ajena a la definición. Al contrario, puede pasar en ciudades como Cádiz, Málaga o Almería, que aquí sí se permite y se obliga a la interpretación, y se puede ser cómplice de muros o desconchados, de calles imperfectas, y que su luz potente se deja pintar con la cámara, pero creando cercanía.
Lo anecdótico se convierte en esencia poética y en espíritu de identidad. Te permite ser distante, pero no pierdes el contexto. Es una relación más creativa, menos deudora de la postal. Sobra el trípode y tan solo con instantes decisivos y lo sublime se te puede escapar y convertirse en zafiedad gruesa, porque la magia existe y durante milésimas de segundo te puedes hacer con ella y engancharte para siempre. Ciudades imperfectas donde es posible el imposible fotográfico. Y yo creo que si les parece ahora, pues les veo una cierta cosa que... Bueno, una cierta... Hay muchas imágenes nuestras. Esta, por ejemplo, de Bubat. Esta, por ejemplo, a mí me parece sorprendente, me gustaría que la viéramos, porque esto tiene más de un siglo, esta foto. Esta es de Stiegel. Y tiene más de un siglo, ¿no? Bueno, pues yo creo que, en fin, es bastante más novedosa de lo que pudiera pensarse. O, bueno, es la modernez de lo que entonces hacían como fotografía japonesa, ¿no? De estilo japonés, ¿no? De Stiegel, que me parece muy curiosa sobre la ciudad y muy interesante y muy contemporánea. O esta misma, ¿no? En donde, bueno, eso del plano contra plano ya lo vemos aquí y lo vemos perfectamente establecido y tiene milagrosamente un siglo, ¿no? Bien, esta es una de las fotos para mí más importantes y es el resumen un poco de mi creencia en la fotografía de tal. Esta obra de Paul Strand a mí me parece espectacular, perdón, y esta también. Estas dos de Paul Strand me parecen especiales. Esta sobre todo es que me parece muy espectacular de cómo en Nueva York o en Washington, no sé, el ciudadano y la ciudad, ¿no? Y cómo forma esa composición geométrica, esa composición en donde todo tiene un sentido, ¿no? La luz, eso es lo que yo digo muchas veces de las ciudades americanas, que la luz parece que está adecuada perfectamente a la ciudad. O esta foto, ¿no? Bueno, yo creo que no se ha innovado mucho más. Esto es Valente en Almería. No se ha innovado especialmente, o sea, porque todo eso que se dice de los Blecher en su momento y tal, eso, como ustedes saben, fue una cosa absolutamente casual. Los Blecher en realidad no hicieron una cosa para demostrar la fotografía objetiva. En realidad ellos hicieron un trabajo sobre unos determinados depósitos y de eso se convierte poco a poco en una especie de referencia contra una determinada fotografía subjetiva. Bueno, yo creo que en ese juego, que es interesante y que es vital, han participado todos los fotógrafos y se sigue jugando con ese mismo concepto. Aquí tienen a Willy en su relación con la ciudad, o esta foto de Willy que es de una belleza increíble, ¿no? La ciudad y los ciudadanos, ¿no? Esto es de Almería, no sé si es de Douglas. Esto es de Watkinson, es también una exposición que hemos traído nosotros. Córdoba, la mezcolanza. Muchas veces las ciudades andaluzas son como llagas donde intervienen los elementos antiguos, los nuevos, tal, todos se mezclan. Al final eso crea también una lectura curiosa e interesante como posiblemente pudiera ser esta, ¿no? Y aquí tenemos Shanghái. La persistencia de lo antiguo y de lo nuevo. Sin embargo, la manera de construir todavía los andamios y tal son absolutamente antiguos, ¿no? China. Esto es de Bernard Plousseau, en el Sáhara. Esto es de Robert Frank. Bueno, antes decíamos lo de Walker Evans, hablabas de Walker Evans. En realidad, yo muchas veces me costó entender cómo Walker Evans era capaz de llevarse a Robert Frank a fotografiar en Estados Unidos, ¿no? Y hacerse los miles de kilómetros que se hicieron juntos, ¿no? Porque en realidad con una concepción tan absolutamente distinta que podía tener Robert Frank de... Esto es en Londres, de todas maneras, ¿eh? Pero esta no, esta ya es directamente en Alabama. Esta exposición la acabamos de tener nosotros y ha sido interesantísima, ¿no? Ha sido muy buena. Porque nunca se había visto en España toda la obra junta. Es una adquisición que fue haciendo poco a poco el Iván,
pero que por primera vez se ha puesto en el centro andaluz de la fotografía. Bueno, ya ven los blancos, los negros detrás, en el autobús. Como saben, Robert Frank hizo un libro que se llama Los Americanos, que lo han odiado los americanos y que lo siguen odiando todavía. Esto es Emilio Morenati, Afganistán. Esto me parece una foto bellísima de Emilio Morenati. Catalá Roca. Catalá Roca y en Madrid. Bueno, Berlín. Algunas de estas son mías. Esta y esta, la anterior también. Esta también es mía, en Granada. Muchas veces las ciudades cambian en función de las personas que las tienen, ¿no? Como aquí parecía que estábamos en un palacio marroquí, ¿no? O árabe, más bien árabe. Este es Atinaya y su relación con la ciudad es muy interesante. Aquí la tiene. Atinaya ha muerto hace muy poco, muy recientemente. Esto es Sevilla, con el puente que llaman la gente el puente de los leperos. Hay Simon Norfolk. Esta es una obra de Simon Norfolk en Afganistán. Ballester. Esto está robado directamente, pero bueno, como es para una conferencia, está robado directamente de internet para traerlas, como esta, también de Ballester. Esta también la llevamos a Almería, esta sí la hemos tenido nosotros con la colección de Pilar Citorer sobre las ciudades, que a mí me pareció muy interesante que tuviéramos esta exposición. De Ballester también. Esto de Basilico, también tuvimos una exposición de Basilico. Al final, Basilico tiene razón. Al final, bueno, aunque Basilico ha hecho dos tipos de fotografía, una de ellas donde entran las ciudades y otra donde la ve desde fuera y donde parece que intenta hacernos ver que solamente existe una sola ciudad universal, ¿no? Vista desde arriba donde todo es lo mismo, ¿no? Y no sé, uno no distingue si está viendo Brasil, está viendo Nueva York, está viendo Milán, ¿no? Digamos que Basilico ese discurso lo ha mantenido durante mucho tiempo, pero de vez en cuando baja a la tierra, ¿no? Y baja a la tierra y hace otro concepto quizás muy distinto. Yo creo que es para mí uno de los mejores ejemplos de arquitecto fotógrafo, donde ha ejercido con una clarividencia, porque esa foto, por ejemplo, es una belleza muy especial. Esa la tuvimos en nuestra exposición de Basilico. Es un genio. Esta es mía en Berlín. Pero vamos, esto tiene menos interés. A mí Berlín me gusta mucho. Bubat. Esto es Cádiz. Esa esquina como un barco. Capa. En un bombardeo en Barcelona, en Paseo de Gracia. Me parece muy espectacular esta foto. Esto es Almería. Catalá Roca, en el barrio de... Esto es Corín Silva. Bueno, en las nuevas tendencias que hay ahora mismo de gente que está estudiando diferentes maneras de contar los espacios urbanos mal ocupados y tal. Ahí tienes, esta es una inglesa que está haciendo un trabajo muy interesante con las Badlands, ¿no? Y donde coloca, pues cosas como esta, las coloca en las ciudades y porque sabe de lo que está enfrente. Esto es en la línea del borde, ¿no? Digamos que esto es una referencia de esta foto. No sé si estamos en España y yo creo que sí, que estamos en España aquí. Y esta foto sería entonces de Tánger o es al revés. Lo que hace es mezclar siempre dos países que estén justo en la frontera de las cosas, ¿no? Y coloca una cosa con referencia a la otra, ¿no? Y de alguna manera este juego está funcionando. Hace fotos enormes de ya ven, qué grande, y las coloca en el otro lado y hace a partir de ahí instalaciones y está creando un foro de debate muy interesante, ¿no? Lo está haciendo también en Israel y lo ha hecho en México. Y la verdad que está funcionando muy bien ese criterio de confrontación
Esto es Carlos Persiquier, ya lo conocen. Esto es, alguien me ha preguntado antes, tú, sobre los poblados almerienses de tal. Bueno, aquí los tiene. Esta es de Cristina García Rodero. Cristina García Rodero esto lo hizo para Imagina, este proyecto. Y la verdad es que tiene un aire que parece que está en México, ¿no? Pero la trampa la descubre. Ahí la tienes. En medio del paisaje, ¿no? A mí esta foto me parece muy interesante, como fenómeno. Esta también es de Cristina García Rodero. Cuba. Esto es Dalia Camichi, esto es otra exposición que hemos tenido en el Centro Andaluz de la Fotografía. El paisaje después de la batalla. Esta es una periodista que un año después se fue a ver lo que habían hecho en Beirut. Un año después dejó el periodismo y vio cómo había quedado una ciudad que estaba limítrofe ya con Israel, cómo había quedado. Y en realidad ha sacado unos escenarios impresionantes. Escuelas, mezquitas, sitios en donde se supone que es el pueblo fronterizo donde estuvo el rehén capturado en la guerra del 67, del 2007. Y es una exposición que hemos traído nosotros. Dalia Camichi, de Beirut. Este es un fotógrafo al que yo adoro, Ricky Dávila, que creo que es uno de los que tiene mejor concepción de la fotografía de ciudad. Me parece muy interesante siempre y sobre todo es un hombre que trabaja, se preocupa muchísimo por darle 20.000 vueltas a lo que hace y descubrir nuevas maneras, ¿no? Me interesa mucho su obra. Bueno, no tenemos nada que decir de este. Walker Evans, Casavere. Y esto es Manolo Falces, el anterior director del Centro Andaluz de la Fotografía, que ya ha fallecido. Un avión en medio del Zapillo. Bueno, la sociedad líquida en la que vivimos, ¿no? Una ciudad urbanizada. Esto es Guadalajara. Esta es una foto, bueno, esta foto la hice yo, pero la hice porque me recordaba a una de Cartier-Bresson, vamos, del americano. Me gustaba mucho esa foto por eso. Madrid. Esto es Zamora. Bueno, y esto es el patrimonio inmaterial, ¿no? A mí otra cosa que me interesa mucho es que cómo la gente se manifiesta ante las pintadas y ante la cantidad de muestras que hace de una manera de rebeldía socavada, pero que lo que de alguna quieren dejar su huella, quieren dejar su concepción personal o que ese espacio público también tiene derecho a establecerlo. Yo no estoy en contra de muchas veces de este tipo de pintadas porque creo que a veces son la manera que tiene mucha gente de querer expresar. Ahí las hay mejores, las hay peores, hay algunas barbaridades. Pero bueno, digamos que yo creo que forman parte del patrimonio inmaterial. Se diga lo que se quiera, ahí están. Esta foto es de Alberto García Lee en un pueblo de La Mancha. La relación con la ciudad también. Y esto es de un paisano suyo, lo diré. Se me ha olvidado. Es amiguísimo mío, que estuvo y es de Zaragoza, del Heraldo. Bueno, cuando me acuerdo del nombre se lo diré. Disculpen, se me ha olvidado. El Cuallador. ¿Cómo? Gervasio, eso es. No me salía. Disculpa, de Gervasio, gracias. De Gervasio, eso es. Este es Cuallador. Pero la foto es de Paco Gómez. Me gusta mucho esa foto de él. Bueno, esto es una reinterpretación, por eso digo que estamos siempre en los dientes de sierra, ¿no? De los Blecher, hecho por Idris Khan, un fotógrafo israelita, en donde hace miles de fotos sobre la misma foto y va creando poco a poco una especie de movimiento sobre tal. Bueno, algunas fotos son espectaculares, hay que verlo, porque es que hasta que no lo ve uno no lo cree. Son enormes y tienen una fuerza espectacular estas fotos. También la tuvimos en el centro esta exposición, junto con Bob Risson, una especie de Bill Viola inglés que se llama Ori Gersh. Muy curioso, muy interesante. Pero Idris Khan era especial, ¿eh? Bueno, este es un fotógrafo que a nosotros nos interesa mucho, Ilan Wolf.
Este no utiliza cámara, este simplemente tiene una furgoneta y hace fotografía estenopeica. La llena de boquetes y le va poniendo luego plastilina y va tapando los boquetes con plastilina en función de... Estas son unas fotos que hace, luego utiliza fregonas, directamente fregonas, le da el ácido, el fijador, tal. Estos son fotógrafos que hacen calotipos, que hacen tal... Todo tiene, vamos, las fotografías se podían hacer exactamente en el siglo XIX. Exactamente igual. Lo que hace es que, claro, ahora tiene unos papeles enormes y los puede impresionar, pero su fotografía carece de objetivo, carece de cámara, carece de todo. Es un agujero por donde entra la luz. Y luego es de una contemporaneidad increíble. Nosotros tenemos mucha obra de él y da cursos, son unos cursos interesantísimos. Él es israelita, pero en fin, lleva muchísimo tiempo en Alemania y ahora lo tenemos casi de profesor en el Centro Andaluz de la Fotografía durante un par de meses. Esta es otra obra de él. Es muy interesante, ya les digo, es muy curioso. Si pueden ver su obra, no se la pierdan, porque es muy interesante verla. Bueno, esto es lo del patrimonio universal que yo decíamos, el patrimonio inmaterial, ¿no? Muerta al Estado. Bueno, ante una escultura como esta a mí me parece muy lógico. Esto es en México. La propaganda en Shanghái va en los barcos. ¿Qué ocurre en lo que pasa en el río este? Almería, también patrimonio inmaterial, esas pintadas, y es muy bonita. Esto es el Guggenheim en Nueva York, un espectáculo de danza, y uno cuando está por allí pues aprovecha. Porque siempre sorprende, nunca se sabe qué es lo que puede ser, ¿no? Volvemos a las pintadas y los cuadros tan extraños que crean, ¿no? Las relaciones con la ciudad. O este, que no sabemos muy bien qué es lo que quiso decir, Simple Plan. Con estos deteriorados que hay aquí abajo, con estas luces tan extrañas que tienen, ¿no? Bueno, aquí se ve demasiado oscura. La verdad es que bueno, toda esta grafía, a mí me parece, me inquieta mucho esto, me trastorna mucho ver cómo se produce ese tipo de implicación de la gente con el muro, con la escritura del muro. Me parece interesante. Bueno, ahí tienen ustedes a Irving Penn, que nunca salió de su estudio, menos cuando fue a Marruecos. Bueno, y en otros sitios también fue, pero iba con su estudio. Dorotea. Una foto muy interesante. Y esto es también de la colección nuestra, de Lauren. Tenemos muchas fotos de Andalucía de Lauren, que las compramos hace mucho tiempo. Y esta es de Martin Frank. La primera secretaria, luego mujer de Cartier-Bresson. El desconchón, lo traigo simplemente como muestra. Un poco esa locura, ¿no? Más desconchón. Bueno, a mí esta reflexión, que no tenemos tiempo, pero en fin, es una reflexión que me gusta y que me gustaría que de alguna manera nos planteáramos alguna vez, ¿no? Porque me parece que puede ser interesante. Pero en fin, eso sí, luego tenemos tiempo, no lo planteamos. Tampoco quiero darles la tabarra. Un fotógrafo que a mí me gusta mucho, Donald McCullin. Y la relación. Esto es Sevilla. De vez en cuando también se pueden hacer fotos en Sevilla que no parezcan postales, ¿no? Seymour Norfolk, en Afganistán. Jorge Rueda y su relación también. Jorge Rueda también acaba de morir, es un fotógrafo muy interesante, muy bueno, y su obra es muy poco conocida. Esos son personajes de la ciudad que él los transforma en principio los transformaba sin Photoshop, al final ya lo hacía con Photoshop, pero vamos, fue el hombre que hizo la foto del pepino y fue una obra muy buena que fue a Nueva York y fue en la exposición de 4 valores españoles a Nueva York. Jorge Rueda es uno de los fotógrafos más interesantes que puede haber y tiene mucho de fotografía urbana y mucho de fotografía arquitectónica, a su manera, tratada a su manera, que es muy distinta. Y este es un nuevo valor, un ruso, se llama Tim Paschikov, y esto es Italia, y la hemos tenido la exposición esta.
en los acuerdos nuestros internacionales hemos podido traer a Tim Parchico y tiene una relación con las ciudades muy interesante y muy curiosa. De hecho, estuvo en Almería una noche e hizo cosas como esta. Fíjense qué interesante cómo juega en una noche que estuvo, ¿eh? No es que estuvo mucho tiempo. Esta es Rosa Muñoz, también con lo urbano. Ahí tienen las meninas, las casas, o esta. También es una exposición que tuvimos en el centro. Y Santo Lluvero. Esta es una exposición que tenemos actualmente ahora, pero no es nuestra. Es de la Comunidad de Madrid, pero la hemos pedido porque nos parece tan interesante y la relación de Santo Lluvero con la ciudad de Madrid es muy curiosa y yo creo que merecía la pena que se viera. Y esta la inauguramos, de hecho, el próximo lunes, pero ya la tenemos puesta. También de Santo Lluvero. Miren qué cosa que parece Stiegel, ¿verdad? Parecen las primeras fotos de Stiegel de la lluvia en Nueva York. Me gusta mucho esta foto. También de él. Este es el cartel de la exposición que tenemos actual. Y tiene un algo, si querámoslo o no, de Walker Evans. Tiene un algo de esa leyenda de mucho texto escrito sobre la foto y en realidad es que los fotógrafos, sin saberlo, yo más de una vez siempre he pensado que he tenido que copiar, porque las primeras imágenes, que no conocía a nadie de fotografía, las primeras imágenes tienen mucha influencia de lo que se podía entender luego que podía haber sido Cartier-Bresson y tal, ¿no? En realidad yo no sabía quién era. O sea que los fotógrafos, de hecho, vamos a retroalimentando a base de imágenes que no sabemos de quiénes son, pero vamos retroalimentando cosas. Yo creo que esto es Walker Evans. Y seguro que Santo Lluvero no sabía quién era Walker Evans. Casi lo puedo asegurar. También de Santo Lluvero, digo. El mercado de no sé dónde en Madrid. Y esta es del reciente premio, lo hemos dicho antes, Cristóbal Araí... San Lobato, Rafael San Lobato, que es de Sevilla, por cierto, pero esto es en Zamora. A mí me parece muy buena, casi podemos finalizar aquí, que ya os he estado bastante en la paliza, pero sí, yo creo que finalizamos aquí para que vieran un poco la idea de lo que queríamos decirle. Pues nada, muchas gracias y ya luego seguimos tinta de lo que es la existencia y la vida y la fotografía. De hecho, creo que eso es, nosotros consideramos, ya os digo, que lo imperfecto es perfecto, ¿no? Pero aparte de maniqueísmo, de posicionamiento, yo creo que estamos todos en la misma noria de la vida, lo que pasa es que todos con unos puestos, con los orejones puestos, ¿no? Dándole vueltas y vueltas a lo mismo. Yo creo que en realidad los fotógrafos y los arquitectos tienen un mundo en común y somos un poco como los dientes de sierra, ¿no? Hace un siglo, tanto Stiegel como Steiner, como Steichen, como tal, estaban en una dinámica muy especial, ¿no? Bueno, yo creo que hemos vuelto, pero nunca nos llegamos a ir. Siempre estamos de ida y vuelta. Yo creo que una cosa que tiene buena la fotografía y la arquitectura es que tiene de enorme personalidad individualista, ¿no? Que diferencia, y no hay tantas corrientes, sí que las hay, pero no hay tantas corrientes que se mantengan de la misma manera, ¿no? Cuando se llega a la pintura tiene el expresionismo, tiene el impresionismo, tiene el dadaísmo, tiene el futurismo, tiene el maquinismo, tiene Mario de Zaya, Picabia y 500 más, ¿vale? Los arquitectos no, y los fotógrafos tampoco. De hecho, uno ve la obra, por ejemplo, de Irving Penn y luego ve la obra de García Lee y dice, bueno, ¿cuántos años de diferencia hay aquí? ¿Cuál es antes o cuál después? Yo creo que de alguna manera siempre estamos yendo y viniendo y no hay, digamos, porque son lenguajes muy contemporáneos, muy nuevos en la manera de tratarlo. La arquitectura es de toda la vida. Sin embargo, la arquitectura contemporánea yo creo que ha cambiado mucho esos conceptos y de hecho lo único que está haciendo ahora mismo es permanentemente perpetuarse a sí misma y buscarse a sí misma, ¿no? Y yo creo que eso es lo mismo que está pasando en cierta medida con las fotografías, ¿no? Y creo que realmente no nos movemos mucho, y menos en un tiempo de crisis donde yo creo que, en fin... yo, de todas maneras, cuando he estado preparando estas charlas, me he encontrado con un montón de contradicciones de las mismas cosas que yo digo y que yo planteo.
Y eso es una cosa que me suele pasar con una cierta frecuencia. Yo creo que me estoy volviendo viejo, pero me discuto a mí mismo mucho, ¿no? O sea, que hago un planteamiento de una determinada manera y luego resulta que ese mismo planteamiento yo mismo lo estoy poniendo en cuestión. Y no me parece mal, pero no se lo recomiendo, porque en realidad uno lleva una cierta locura ese tema, ¿no? Por ejemplo, los temas de que si la fotografía de arquitectura debe ser blanco y negro y color, que si la fotografía... Hombre, yo creo que eso va a depender muchísimo del lenguaje, pero me he quedado muy sorprendido cuando he visto, por ejemplo, este maravilloso libro que habéis editado de la última vez, que he descubierto valores tan importantes como puede ser este señor Kindle. ¿Cómo se dice Kindle? Que yo no lo conocía, tengo que hablarlo unos con otros, y además es bueno y es positivo que así ocurra, ¿no? Es verdad que yo tengo una experiencia de hace muchos años, sí, tanto en periodismo, en el que he sido editor gráfico del periódico y fotógrafo del periódico, en la época más bonita que ha tenido el periodismo gráfico, ¿no? Siempre hay que decir que nunca el pasado fue mejor, pero desde luego era distinto, y había una manera distinta de trabajar, ¿no? Y una manera muy diferente, donde uno se sentía realmente con la capacidad de poder contar lo que quería contar y hacerlo, ¿no? Eso hoy, por desgracia, no es de esa misma manera. No digo que sea mejor, digo que es distinto. Y entonces, pues esa experiencia sí que nos ha servido mucho y sobre todo luego en el Centro Andaluz de la Fotografía, que hemos tenido la suerte de crear un centro internacional donde no hay otro en España, porque es público, y perdón por la propaganda, pero hago una pequeñita propaganda nada más. Es un centro público dedicado a la fotografía, no existe otro. Y que encima considere que el lenguaje de la fotografía es un lenguaje universal, que no se acota, que no se parcializa, que no se localiza, que no debe ser localista, ¿no? Con lo cual, pues claro, tenemos la gran suerte de tener un centro importantísimo, que es el Centro Andaluz de la Fotografía, donde nada más que empezó con la obra de 38 fotógrafos internacionales del nivel de Cartier-Bresson, de Martin Frank, de William Klein, de Martin Parr, de Ferdinando Siana, dígame un nombre de esa época que estaba. Que estaban de Manuel Falces, de, por supuesto, Colladó, Carlos Pérez Siquier. No sé, nunca tengo una muy buena memoria, ¿eh? Realmente son muy importantes porque se les hizo un proyecto que consistía en que iban a Almería, fotografiaban Almería durante una semana, se les pagaba de la época 200.000 pesetas, se les buscaba localizaciones y nos dejaban 6 obras. Todo el mundo dejó mucho más, muchísimo más, lo dejaron todo, de hecho, todo lo que hicieron. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, Cartier-Bresson no cobró, porque dijo que él, como ya no hacía fotos, nos iba a dejar un dibujito. Y nos dejó un par de dibujos maravillosos, ¿no? Con lo cual tenemos la suerte de tener 2 dibujos también de Cartier-Bresson, que digamos que por ser específicamente diferente, tiene su valor especial allí, ¿no? Bueno, ese es el nacimiento del centro y con respecto a eso, pues eso creó una dinámica muy interesante, ¿no? Pero bueno, ya acabo con la propaganda de mi centro. Sí creo que es importante que la tengan en cuenta porque es público, es suyo, es de ustedes. Por lo tanto, tienen ustedes tanto derecho como yo a asistir allí y a verlo allí. Y es un centro realmente importante de lo que no hay otro en este país y veremos si puede perdurar. Esperemos que sí y decimos, nosotros cruzamos los dedos, tocamos por debajo de la madera, hacemos de todo con tal de que sea posible que el centro siga viva. Bueno, yo la verdad no sé realmente qué es lo que hago aquí, ¿no? Porque vamos a ver, yo soy un fotógrafo muy disperso y tengo muchos amigos fotógrafos, arquitectos. He trabajado con muchos de ellos. Y en realidad a ellos les gusta tomarse una cerveza conmigo más que las fotos que yo haga de sus obras y de sus cosas. No es precisamente lo que me caracteriza en mi relación con los arquitectos, entre ellos muchos de los que ustedes todos conocen, porque son muchos de ellos sevillanos, importantes y reconocidos. Pero realmente, vamos a ver, yo siempre he considerado que los arquitectos, una de las cosas que les interesa es que lo perfecto les da coraje porque los perfectos acaban imperfectos, ¿no? Sin embargo, los fotógrafos creemos que estamos buscando que lo imperfecto sea lo perfecto, ¿no? De alguna manera estamos siempre buscando la laguna, la esquina, lo que se rompe, lo que se desquebraja. Ahí entramos, ¿no? Como fieras. Entramos como fieras porque ahí descubrimos dónde está quizás la naturaleza profunda, intrínseca de las cosas. Y eso nos interesa mucho más a veces que lo perfecto. Lo perfecto para nosotros, en una concepción
un poco así, muy especial y muy personal. Yo os voy a decir una cosa, mi discurso es enormemente personal y subjetivo, ¿eh? O sea, yo y los Fletcher no tenemos nada que ver, ¿no? O sea, digamos que tenemos una concepción muy distinta